Para introducirnos mejor, veremos como principal motivo qué es el gaucho. Fueron al parecer los portugueses los que comenzaron a utilizar a fines del siglo XVIII el nombre de gaucho con sentido peyorativo. No se daban en la campaña argentina las condiciones anteriormente expuestas, por lo que el tipo del gaucho se demoró hasta el siglo XIX y fue apareciendo paulatinamente con distintas atribuciones a las del gaucho del Uruguay. El primer ensayo de importancia acerca de su idiosincrasia es definitivamente el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Por otra parte, el primer retrato del gaucho que acabará siendo el protagonista de una larga progenie literaria lo ofrece Hilario Acasoubi en la primera edición de su obra Santos Vegas o Los mellizos de la Flor, en 1850. El gaucho es el habitante de los campos argentinos. Es sumamente experto en el manejo del caballo y en todos los ejercicios del pastoreo. Por lo regular, es pobre, pero libre e independiente a causa de su misma pobreza y de sus pocas necesidades. Es hospitalario en sus ranchos, lleno de inteligencia y de astucia, ágil de cuerpo, corto de palabras, enérgico y prudente en sus acciones, muy cauto para comunicarse con extraños, de un tinte poético y supersticioso en sus creencias y lenguaje, y es extraordinariamente diestro para viajar solo por los inmensos desiertos del país, procurándose alimentos, caballos y demás con solo su lazo y las bolas. La mayoría de la crítica conviene en afirmar que el gauchesco es ante todo un género poético. Censurada a menudo bajo un arraigado repertorio de prejuicios folcloristas, la poesía gauchesca ha pasado de ser excluida de los círculos culturales a ser principio nuclear de una de las más que perseguida identidad nacional argentina. Se ha relacionado a la literatura gauchesca con la poesía popular de los payadores. Lugones afirma que las voces payador y payada proceden de la lengua provenzal. Formalmente predominó en el octosílabo, herencia del romance tradicional español. No obstante, la estrofa más usada fue el llamado romance criollo dispuesto en cuartetas. Los clásicos gauchescos. La verdadera consolidación del género tiene lugar bajo la tiranía del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Proliferaron en aquellos años los folletos y hojas sueltas que ponían en boca de los gauchos para las denuncias contra el gobierno de Buenos Aires. En este ámbito sociopolítico se insertaron las obras del primer gran poeta gauchesco Hilario Ascazú, nacido en 1807 y fallecido en 1875. En Montevideo comienza a editar a partir de 1829 el diario Gauchi Político, el arriero argentino, y en 1833 publicó su primer consolidación gauchesca, un diálogo cívico entre el gaucho Jacinto Amores y Simón Peñalaf. No hay que olvidar tampoco al uruguayo Antonio de Luisich, nacido en 1849 y fallecido en 1928, amigo íntimo de José Hernández. Su obra principal, Los tres gauchos orientales, escrita en 1872, pudo influir en el poeta argentino, que en ese mismo año publicó en Buenos Aires su obra El gaucho Martín Fierro. José Hernández, quien nació en las afueras de Buenos Aires en 1834 y murió en 1866, iba a convertirse en el máximo exponente de la literatura gauchesca y padre de la literatura argentina. A pesar de un comienzo editorial un tanto dubitativo, la obra tuvo un éxito inmediato en la campaña, sucediéndose 11 reimpresiones en tan solo 6 años. No son pocas las voces que han empleado el carácter heroico del poema para explicar este fenómeno desde una posición nacionalista. 7 años más tarde, en 1879, Hernández publicó La Vuelta de Martín Fierro. En el texto que hace las veces de prólogo, es el propio Hernández quien insiste en los valores que considera principales acerca de su obra. La universidad del personaje y el carácter popular del poema El gaucho no aprende a cantar, su único maestro es la espléndida naturaleza que en variados y majestuosos panoramas se extiende delante de sus ojos. Canta porque en él hay cierto impulso moral, algo de métrico, de rítmico, que domina su organización y que lo lleva hasta el extraordinario extremo de que todos sus refranes, todos sus dichos agudos y sus proverbios comunes son expresados en dos verbos octosílabos perfectamente medidos, acentuados con inflexible regularidad
llenos de armonía, de sentimiento y de profunda intención, eso mismo hace muy difícil, si no de todo punto imposible, distinguir y separar cuáles son los pensamientos originales del autor y cuáles los que son recogidos de las fuentes populares. Convertido el gaucho en valedor principal del sentimiento nacional argentino, la literatura posterior va a abundar en idealizaciones y mitificaciones que exportan el arquetipo forjado por Hernández. La obra de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, 1882, principia una larga corriente de folletines gauchescos en los que el protagonista no es ya el gaucho salido de los campos, sino el gaucho enaltecido por los libros. No obstante, algunos autores que prolongan la visión del gaucho sin desvirtuarla, cuya nómina debería encabezar Ricardo Gurialdes, 1887 a 1927. Gurialdes, que había pasado su infancia entre París y el campo argentino, representa con la publicación en 1926 de su obra cumbre Don Segundo Sombra el renacer del género gauchesco. Cabe también citar la obra narrativa de temática gaucha del novelista Roberto J. Pairó.